Contado por el neuropediatra, episodio 2 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hoy vamos a hablar de sueño, de cómo es el sueño infantil o cómo debería ser, mejor dicho, el sueño infantil y cuáles son las principales dificultades que te puedes encontrar cuando tu hijo tiene que ir a dormir y no lo hace, no quiere o no lo consigue. O se duerme y se despierta. Vamos a hablar de todo ello y de las formas que podemos tener de mejorar esta conducta del sueño infantil o estos hábitos o esta higiene del sueño infantil. No te lo pierdas. Hola a todos, bienvenidos a una sesión más, a un episodio más de nuestro podcast Contado por el neuropediatra, vídeo podcast también que sabéis que va directamente a posteriori a nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias por estar aquí. Estamos ya en los casi 155.000 suscriptores en el canal de YouTube, así que no dejéis de darle a me gusta, suscribir, campanita y todas esas historias. Y hemos superado las 80.000 descargas en nuestro podcast, así que muchas gracias. Recordad que está en Spotify y en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, todo esto también en YouTube, como sabéis. Y descargaros y darle a seguir el podcast en Spotify para que lo tengáis actualizado. Importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de sueño infantil y por ende de cómo evoluciona y cómo se desarrolla el sueño a lo largo de la vida, porque si no dormimos bien de pequeño probablemente no vamos a dormir bien de adulto. Y para ello contamos con una persona que lleva muchos años trabajando en esto, que tiene mucha experiencia y que al igual que muchos de los que trabajamos en esto, en mi centro me refiero y demás, tiene la gran ventaja de que además de esa experiencia, poder transmitirla a su entorno, también lo hace a mucha distancia porque trabaja de forma tanto presencial como online. Es Belén González, que yo nunca había visto este apellido sin la N de González, pero ahí lo he tenido porque no se me vaya. Ella es psicóloga especializada en desarrollo infantil 0-3 años, ¿vale? Y explico esto porque es importante, es decir, todos los profesionales del neurodesarrollo no nos dedicamos a todo, aunque podamos atender a muchos pacientes, pero siempre tenemos un área especial de especialización, que es de lo que más sabemos o lo que más experiencia tenemos, y ella especialmente, además de ello, trabaja en sueño infantil. Es la fundadora del proyecto Sueño Blanco, que me parece un concepto muy bonito, como lo del ruido blanco y demás, pero para el sueño, y de hecho, con esto ha ayudado ya a muchas familias a mejorar todo lo que es el proceso de descanso de sus hijos y de ellos mismos, porque, en fin, ya sabéis que cuando un niño no duerme, aquí no duerme nadie en casa. Ella, como sanitaria experta en estos temas, pues básicamente entiende perfectamente cuáles son los retos, preocupaciones y las repercusiones que hay en casa cuando un niño, bueno, en casa y fuera de casa, que esto también es muy importante, ¿no? Cuando un niño no duerme bien o no tiene una rutina adecuada de sueño, y trabaja con las familias para mejorar esto. Así que durante esta entrevista lo que vamos a hacer es destacar cuál es la importancia del sueño infantil en el desarrollo infantil, por supuesto, cuáles son los problemas más comunes, cómo detectarlos y sobre todo cómo poder establecer estrategias, medidas y herramientas para resolverlos. Así que si eres padre, eres madre, eres cuidador o trabajas con estos chicos, no te pierdas esta
entrevista porque este episodio te afecta directamente. Y siempre que acabo esta presentación inicial le digo al entrevistado que como no tenga cuidado me hago yo el podcast solo con yo mismo con mi mecanismo. Así que, Belén, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este tiempo y por aclarar algo tan importante como el sueño que afecta no solo al descanso, sino también a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y tener el placer de poder estar aquí charlando un ratito contigo sobre este tema que al final, como has dicho, es importantísimo tanto para los niños como para la familia y ver cómo pueden hacer, porque muchas veces las familias no saben qué hacer y no tienen estas herramientas de cómo intervenir. Efectivamente. Antes de preguntarte más cosas sobre ti, es importante que las familias conozcan la relevancia de tener un sueño adecuado cuando uno es pequeño. Todos sabemos cómo nos encontramos cuando no dormimos y ya somos mayores, pero desde la perspectiva del mundo sanitario, psicológico, neurodesarrollo, etcétera, ¿cuál es la importancia del sueño en el desarrollo psicológico? Y ya sabemos que también a nivel físico, pero sobre todo a nivel psicológico, de los niños pequeños, porque un mal sueño tiene muchas complicaciones y muchas repercusiones. Sí. Tiene muchas repercusiones en muchas áreas, porque al final, durante el sueño es el momento en el que se consolidan todos los aprendizajes. Si no tenemos un sueño adecuado, igual no llegamos a esas fases profundas de sueño que necesitamos para ir consolidando esos aprendizajes. Y que además lo veo mucho con las familias con las que trabajo, que niños que no descansan bien, en ciertas áreas del desarrollo puede que tengan un retraso, pero porque al final es que no se están exponiendo tanto a situaciones de aprendizaje. Porque al final, al estar cansados, pues no tienen tanta tolerancia a la frustración, no tienen tanta paciencia para poder estar un ratito en el suelo jugando y al final necesito estar siempre con papá y mamá porque estoy agotado. Entonces, eso es como que hace que se vaya retirando de experiencias que al final su cerebro necesita para ir avanzando en esa escalera hacia el neurodesarrollo. Y ya... Sí. Sí, dime, no te preocupes. Sí, que lo vemos. O sea, en las familias lo veo que en cuanto empieza a dormir mejor, empieza a comer mejor y también en ciertas áreas del desarrollo donde estaban ahí que no terminaban de arrancar, empiezan también a empezar a, pues, si el gateo todavía estaba bien consolidado, si no estaban caminando todavía, en el tema del lenguaje, es como que empiezan a poder arrancar eso mucho mejor porque están descansando mejor. Correcto. ¿Qué te llevó a introducirte en este mundo dentro de la psicología que aborda el desarrollo infantil y especialmente el sueño? Porque, en fin, es algo bastante específico, que es algo importantísimo. De hecho, nosotros estamos desarrollando un proyecto a medio y largo plazo que se llama Growing Brains, que es Desarrollando Cerebros, y tiene una serie de áreas muy específicas que son alimentación, sueño, ejercicio, desarrollo cognitivo, actividad emocional, autoestima, etcétera, y coordinación motora, etcétera. Entonces, dentro de esas 5 o 6 áreas fundamentales que tienen que funcionar bien para un desarrollo armónico, hemos incluido el sueño porque es fundamental. Pero, ¿qué te llamó a ti la atención? ¿Qué viste o qué decisión, qué te llevó a tomar la decisión de incluirte en este mundo y en este espectro tan específico? Pues principalmente era ver que muchísimas familias tenían en común que no dormían bien y que tenían en común que estaban desesperadas y no sabían qué hacer. Y que no tenían acceso a esa información, que iban desesperadas a pediatra para ver si tenían una solución, pero claro, en el tiempo en el que consultaban al pediatra, pues a veces no da tiempo a poder hacer ese abordaje. Y sobre todo era el ver que muchas familias tenían la necesidad de saber qué hacer en casa para que su hijo tuviera mejor. Porque al final también me llamaba la atención que se interpretaba como el sueño era, bueno, es algo que está ahí, que si no duerme bien, pues ya está, pues cuando ya crezca, pues ya veremos. Pero te das cuenta que no, que hay muchas cosas que se pueden hacer para ir mejorándolo. De hecho, tanto así que, además de, como bien has dicho, el sueño o las alteraciones del sueño pueden afectar al desarrollo, pero es que muchos trastornos del neurodesarrollo se asocian a problemas de sueño. Entonces, hay ocasiones en las que una consulta para hablar sobre los problemas de sueño de un niño nos ha llevado a detectar que el sueño, siendo un problema, era
una parte de los problemas, pero que había problemas en el lenguaje, que había problemas en la conducta, y el sueño no, o sea, esos problemas no eran una consecuencia de un mal sueño, sino que era todo parte de un proceso que estaba afectando a su cuadro de desarrollo. Por eso lo del Growing Brain y por eso lo de trabajar tanto esto y centrarnos en estos aspectos y tener esta entrevista contigo, porque es fundamental. Y como bien decías, uno de los problemas que hay es, a lo mejor no la falta de información, sino la falta de información adecuada, de calidad y demás, porque hoy en día todo el mundo habla en internet de todo el mundo habla en las redes sociales y ahora todo el mundo es coach de todo, ¿vale? Ahora, porque soy madre y he tenido un niño con tal y cual, pues entonces yo ya me he informado mucho sobre esto y entonces yo ya te voy a asesorar sobre sueños. No, mira, en fin, esto es algo mucho más serio. Y hay personal especializado que lleva años estudiando y trabajando y con experiencia en esto, y a esas personas son a las que les tenemos que hacer caso y seguir. Pero la mayoría de estas personas, pues, estamos trabajando, estamos haciendo cosas y muchas veces no estamos en las redes, en internet y demás, que es donde la gente busca esta información. Así que bien hecho, enhorabuena, y creo que esto va a tener mucho desarrollo a largo plazo. A nivel de desafíos comunes, problemas, etcétera, ¿cuáles son las mayores dificultades o los problemas de sueño más frecuentes que tenemos en los niños de esta edad, entre los 0 y 3 años? Pues principalmente la familia llega porque tienen múltiples despertares por la noche. Esos despertares solamente, en la mayoría de los casos, se resuelven con tomas, ya sean de pecho o de biberón. Y también porque las siestas son una locura, no duermen bien siestas, son siestas muy cortas, les cuesta muchísimo. El momento de conciliar el sueño por la noche es una pelea. Entonces, llega como con muchos factores que se han ido sumando durante mucho tiempo y ya llegan a un punto en el que están bloqueados, porque además hay familias que se informan e intentan llevar a cabo muchas de esas pautas, pero ven que no avanzan. Y entonces ahí es cuando ya empiezan a bloquearse y decir, bueno, ¿y qué está fallando? ¿Qué estamos haciendo que no funciona? Después sí que es verdad que hay otras familias que llegan con total desconocimiento, pero cada vez encuentro familias que son expertas en sueños porque se han leído ciertos libros, han ido a un montón de talleres y aún así siguen sin ver cómo mejorar. Y aquí está lo que tú comentabas antes de que muchas veces se trata de que un especialista que está enfocado en trabajo de psicología, parte sanitaria, para que pueda identificar qué está pasando ahí, porque muchas veces no solamente son factores a nivel circadiano de cómo ordenar ese sueño, sino hay muchos factores psicológicos que ahí están interfiriendo y no nos damos cuenta. De hecho, por ahí va la siguiente cuestión. Y te hago una reflexión. O sea, mi hijo tiene 5 años y medio, no aparece en ninguna red social ni nada, o cuando aparece sale la cara tapada, pero todo el mundo sabe quién es mi hijo, que se llama Mateo y demás. Y siempre cuento, ¿no? Mi hijo lleva tomando melatonina desde que tenía 2 años y medio porque tiene problemas en la conciliación y de sueño. Pero empezó con 2 años y pico, pero lo que nos dimos cuenta durante los primeros meses después de nacer, o mejor dicho, nos costó es encontrar cuáles eran las condiciones adecuadas en las que el niño se sentía suficientemente cómodo para dormir. Y hay muchos factores evidentemente psicológicos, pero también biológicos, sensoriales, etcétera, que pueden ayudar o no a un descanso adecuado. Y como decía, la gente puede ir a muchos talleres, informarse muchos libros, pero es que lo primero que tenemos que hacer es saber qué está pasando y, como decía tú ahí, investigar o encontrar qué es lo que está sucediendo, porque en muchas ocasiones el problema es que no entendemos la necesidad o las características que necesita nuestro propio hijo para dormir, ¿va? Y qué hábitos tenemos que establecerle, qué rutinas, qué horarios. Hay niños que es que te lo llevas a un partido de fútbol a las 12 de la noche y el niño se duerme, da igual, pero hay otros que no. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué hábitos, rutinas, características y más tiene nuestro hijo y requiere para poder establecer un ritmo de sueño adecuado, porque nosotros los 3-4 primeros meses por poco nos volvemos locos con todas las pruebas y demás, y ya especialmente dedicándome a esto porque, claro, mi hijo nació en agosto y el sentido común te dice, bueno, una capita de ropa, no ser muy caluroso, etcétera, pero es que desde entonces y después de tanto tiempo y hoy en día, es que mi hijo
le gusta sudar por la noche. Quiero decir, mi hijo el otro día lo metí en la cama y dije, bueno, no te pongas, te voy a poner unas mangas cortas y no sé qué. No, papá, ponme la de mangas largas, que es que a mí me gusta sudar. Pero me lo dijo así, literalmente, ¿sabes? Digo, pues, claro, es decir, o lo entiendes y ves a qué hora necesita acostarse como muy tarde para no entrar en barrena y no ya se le cruza el cable, a qué hora necesita comer para que el proceso se vaya estableciendo, qué orden de comida, baño, descanso y demás necesita en tu hijo específicamente para eso, cuántas horas de sueño necesita y cómo necesita, porque el mío necesitó mucho tiempo dormirse en brazos hasta que lo podíamos dormir en la cama. Y después hoy en día se sigue necesitando una figura de apego sentada al lado suya para poder dormirse rápidamente. Entonces, hay que ser conscientes de qué es un trastorno, qué es un problema y que otra cosa son hábitos y conductas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los factores desde el punto de vista psico y biológicos que con más frecuencia te encuentras que generan estos problemas de sueño? Pues hay temas de hábitos y rutinas, como decías ahora. También lo que estabas comentando de saber qué necesita mi hijo, porque muchas veces nos empeñamos en hacer algo que queremos nosotros porque queremos hacerlo nosotros y después nos lo está ayudando. Y con esto, por ejemplo, al tema del colecho. Aquí hay muchas bandos de que el colecho sí es lo que tenemos que hacer, o el colecho no, y es como dónde nos colocamos, y aquí tenemos que ver si a nuestro hijo o nuestra hija le viene bien el colecho, porque hay niños que necesitan su espacio y necesitan poder tener pues ese espacio para poder moverse y poder no despertarse. Entonces, aquí muchas veces hay que valorar exactamente qué necesita cada uno. Y ahí ir separando pues todos esos factores que al final están alrededor de decir, vale, si esta es la situación que a lo mejor le viene mejor, vale, vamos a ir analizando el resto para ver cómo las ordenamos. Entonces, yo aquí sobre todo veo en el tema de despertares, siestas, el que le cueste conciliar el sueño, sobre todo que los horarios no lleguen a estar bien colocados en el día, o sea, a nivel individual, porque o hacemos la siesta, sobre todo a los niños que les cuesta dormir por la noche. Lo has dicho tú, hay niños que no les cuesta nada y que se duermen en cualquier lado, pero hay niños que no. Entonces, en esos casos, ahí sí que vamos a necesitar tener un orden en horarios, en que estemos muy pendientes de esos señales de sueño, porque hay veces que les vemos por la tarde están cansados y decimos, bueno, no pasa nada, venga, que aguanta un poquito más, a ver si así se acuesta más tarde y se acuesta más cansado. Y eso es todo lo contrario. Tenemos que estar pendientes de esas señales. Está perdido, sí. Claro. Tenemos que estar pendientes de esas señales porque ese es el momento en el que el cuerpo se está preparando para empezar a conciliar el sueño. Entonces, estar atentos a esas señales en los casos donde les cuesta dormir es fundamental. Y el tener las siestas ordenadas en el día, no hacerlas según si Leo que tiene sueño o no tiene sueño, sino hacer la siesta en los momentos en los que vemos que debe hacerlas para que llegue bien a la noche. También... Pero en los primeros años en las guarderías tienen generalmente establecido un turno de siesta a media mañana, después un turno de siesta después de comer, entonces, evidentemente depende del horario que tenga y demás. De hecho, incluso en los colegios de educación infantil, muchos de ellos a los 3 años, cuando entran en el primer ciclo, o sea, en el primer curso de educación infantil, tienen un tramo de siesta. Algunos la hacen más corta, más larga, otros están tumbados y no se duermen, pero es una situación que está prevista porque muchos niños requieren ese tramo y esa situación. Entonces, es verdad que eso hay que tenerlo previsto y los padres tienen que ser conscientes de todo ello. Sí. Y en realidad todo esto que comentamos, que antes lo has comentado, de que los 4 primeros meses de sueño de tu hijo fue un poco locura, el que todo esto que estamos completando, sobre todo a partir de los 5 o 6 meses, porque hasta esa edad el sueño todavía no ha madurado y el sueño ahí todavía a nivel neurológico todavía no es capaz de hacer esos ciclos de sueño más largos, el poder contar con la melatonina para que eso nos ayude también para unir esos ciclos de sueño. O sea que los 5 primeros meses normalmente son complicados. A partir de los 6 meses, que ya la alimentación complementaria está un poquito más establecida, que ya tienen un poquito más de madurez, ahí sí podemos empezar ya a hacer un orden un poquito más estructurado y empezar a ver qué factores nos están interfiriendo.
A partir de los 5 o 6 meses, como decía Belén, empieza a segregar nuestro cerebro la melatonina. Los niños empiezan a tener una sensación inconsciente de día-noche, sueño-vigilia, alimentación complementaria entre los 4 y 6 meses, depende de las circunstancias. Favorece que el sueño sea más prolongado porque la digestión es más lenta y más progresiva. Importante tener en cuenta 2 cosas. Estos factores biológicos son los que determinan que la edad aproximada a la que se recomienda sacar el niño de una habitación de los padres es alrededor de los 4 o 6 meses, porque se va regulando ya los ciclos de melatonina y la estabilidad de los horarios de sueño facilita que el niño sea capaz de hacer sueño libre, sueño más continuado sin necesidad de supervisión directa física, ¿vale? Y también otra cosa importante es que si a pesar de todo durante la noche los niños siguen solicitando tomas, no hay que preocuparse de que las haga. Esto es un tema que a veces llega a la gente, les voy a quitar el biberón de la noche. Bueno, si lo necesitas, si lo requieres, si lo pides y no está siendo ningún problema a nivel digestivo, que es otra cosa a tener en cuenta, no hay ningún problema en que lo tomen. El problema es para nosotros, que tenemos que darle esa toma por la noche y descansar peor. Pero esto es algo que hay que tener en cuenta y que cada niño puede ser muy variable. Sí. Aquí yo pienso que también hay que diferenciar si esa toma la necesita porque todavía necesita de esa toma nocturna o si la necesita porque es la única forma que ha encontrado para poder relajarse y volver a conciliar el sueño. Si es de esa forma, ahí el ir trabajando, el que ellos vayan siendo capaces de relajarse y dormirse de otra forma, ayuda mucho a que no necesiten de tomas siempre que tienen un despertar. Efectivamente, hay estrategias de 1000 tipos. Puede ser más o menos discutible usar el chupete cuando hace falta en este tipo de situaciones, pero es verdad que hay herramientas y estrategias para plantearlo. De hecho, ese es el siguiente apartado. En tu proyecto Sueño Blanco trabajas con las familias todo este tipo de soluciones, estrategias y búsqueda de herramientas o de habilidades para encontrar estas soluciones individualizadas y adaptadas o personalizadas a la situación de cada uno. ¿Cómo es el proceso que se realiza en esta evaluación? ¿Qué información se recoge y qué es lo que pueden esperar las familias en este proceso? Pues mira, cuando una familia se pone en contacto conmigo, normalmente ya están en un punto de agotamiento importante y ahí pues trabajamos, yo les acompaño mínimo durante 2 meses porque es el tiempo en el que van a necesitar como mínimo para ir haciendo cambios, para ir incorporando nuevas formas de actuar, de organizar horarios, de rutinas, de que empiece a conciliar el sueño de una forma en la que le vaya ayudando a saber cómo quedarse dormido, porque esa parte es fundamental, el que ellos vayan entendiendo cómo relajarse hasta quedarse dormido. Eso es lo que, sobre todo, vamos a trabajar en el programa, para que después, en esos despertares, vayan consiguiendo también el unir los ciclos de sueño. Entonces, yo les acompaño durante ese tiempo y vamos haciendo seguimiento, vamos viendo todos los días a través de un diario qué va ocurriendo, vamos haciendo consultas semanales para ir haciendo revisión, ver en qué punto tenemos que ir haciendo cambios, si todo va bien, pues seguimos igual, que vemos que no, pues hay que ir analizando otras cosas que debemos ir incorporando. Entonces es como un camino que en muchos casos es un camino duro, no es un camino fácil, porque al final es incorporar cambios y esos cambios todos los niños al final necesitan de un tiempo a adaptarse y de entender cómo funciona y de desarrollar pues esas habilidades para empezar a funcionar de esa otra forma que le va a ir ayudando a ir conciliando el sueño. Entonces, en esos 2 meses hay familias que todo les va súper bien y es muy fácil y hay familias en las que vamos a necesitar de más tiempo para ir analizando y seguir avanzando. Hay familias que recobran la vida y otras que siguen muertos durante un tiempo, ¿no? No. En relación a todo esto del sueño, como en todo lo que vemos en nuestra sociedad actual y demás, cada vez con más evidencia, ¿no? Con más evidencia me refiero siendo más palpable, hay muchos mitos, muchas creencias incorrectas, hoy en día bulos, fakes, etcétera.
¿cuáles son los mitos o los errores más habituales que tienen los padres metidos en la cabeza o que se escuchan en redes o por ahí y que sería importante aclarar sin que pase un día más? Pues mira, los mitos así como de toda la vida, en muchas familias todavía se sigue pensando que es así, porque además tú dices, estoy en una situación en la que no puedo más, pues voy a ver si lo que me dice mi entorno me sirve. Pero claro, es que esos son mitos y que realmente después no te van a ayudar, al contrario, te van a frustrar más. Entonces, el tema de que lleguen muy cansados a la hora de dormir, eso al final les interfiere y hace que se despierten más, les cueste muchísimo quedarse dormidos, que las siestas al final no las hagan bien y que al final van acumulando cansancio. Y cuanto más cansancio acumule, más difícil es gestionar los despertares y más difícil es que esos despertares vayan reduciéndose. Mira, te voy a hacer un apunte ahí para que todos nos escuchen y lo tengan claro. Añadido a eso, tenéis que tener en cuenta como concepto fundamental que un niño pequeño es una persona con problemas de regulación. Es decir, tienes problemas de autocontrol. No controlas bien la atención, los movimientos, los impulsos, las emociones, las respuestas sensoriales. De manera que cuanto más energía tiene o más despierto está, entre comillas, menos cansado está, menos dificultades tienes para autorregularse por sus propios medios, ¿vale? Conforme pasa el día, hacen actividades físicas, mentales, etcétera, ya cuando son más mayorcitos, más desgaste tienen y por lo tanto menos reserva les queda y más fácil es que se agoten y por lo tanto tengan problemas de regulación. Y cuanto más de alterada tenga su regulación, peor va a ser su inicio y su estabilidad en el sueño. Así que, como bien dice Belén, esto de vamos a dejar que esté agotado, bueno, hay algunos a los que les sirve, sobre todo cuando son más mayorcitos, porque el cansancio físico lo regula, pero hay que tener cuidado porque cuanto más pequeños son, más dificultades nos podemos encontrar en esta situación. Sí, porque y además en lo que comentabas antes también, que a nivel sensorial llega un momento en el que se sobreestimulan y ya ellos no saben cómo regular eso. Sí. Pues más el tema de que la cena sea contundente, un biberón de cereal que le haga que aguante toda la noche y al final pues eso juega mala pasada. Porque Un niño tomando al final eso, el intestino y el estómago, pues está en actividad todo el tiempo, entonces eso no ayuda. Aparte de que si se despierta, seguramente no sea por hambre, sea por otros motivos. O sea, aquí nos tenemos que asegurar que durante el día coma bien y demás para asegurarnos que después no tenga hambre, pero que en la mayoría de los casos y en la mayoría de los despertares no suelen ser por hambre, sino porque todavía no saben cómo unir esos ciclos. Después, más mitos que decía antes del tema de redes sociales y demás, que lo veo bastante, es que con el tema del sueño, como que no podemos hacer ningún cambio para que mejore, sino que ya está, como es evolutivo, pues tenemos que esperar a que eso en algún momento cambie. Pero aquí interfieren muchos factores, ya no es solamente que el niño duerma o no, sino cómo estamos nosotros, cómo estamos individualmente, como persona, como pareja, como sistema familiar, porque si ahí nos está interfiriendo demasiado, pues ahí igual necesitamos ayuda y no es cuestión solamente de esperar. Hay familias que aguantan mucho y que el tema de los despertares no lo lleva mal, pero hay familias que sí, y si no lo lleva bien, es cuestión de que visto ayuda. una niña llegar con una cara absolutamente demacrada y diciéndote, mira, es que llevo literalmente, dice, no te estoy exagerando, pero es que llevo 30 días sin dormir. ¿Sabes? Ni con que nos repartamos, ni con historias. Entonces yo no puedo más. No puedo vivir, no puedo trabajar, no puedo comer. Me digo, es que no me da ni para bañarme. Y ya no sé qué hacer. O sea, me tiro por la ventana, es la única opción que me queda. Pero te lo dicen así literalmente y es verdad, ¿eh? Están absolutamente desquiciados. Claro. Es que, o sea, dormir, dormir es una necesidad básica. Escuchaba también un día Como hacer pis. Esto es como hacer pis. Si no haces pis, revientas, pues si no duermes, Claro. revientas, pero de otra forma, ¿no? Claro. Y escuchaba eso, que podemos hacer huelga de hambre durante muchos días, pero huelga de sueño, ¿hasta qué punto puedes hacerlo?
bueno, es una de las formas más marcadas y más conocidas de tortura, ¿no? No dejar dormir o alterar los ciclos de sueño de las personas que se están torturando. Así que esto es horroroso. Vale, de Por eso, ámbito... al final aquí, o sea, que las familias, si no te estás sintiendo bien, pues cuestión de que mires cómo hacerlo, pero que veo mucho en redes sociales, que es como, bueno, ya está, no pasa nada, venga, ya cambiará, ya no sé qué. Pero bueno, según mi caso, ¿no? Correcto. ¿Cómo diferenciar? Que esto es muy complicado en ocasiones, ¿no? Porque a veces te venden las cosas como con mucho sentido lógico, además, lo que son consejos útiles de mitos y de recomendaciones absurdas. Vale, pues a ver, yo aquí me iría a quien te lo está diciendo y veo un poco esa persona que te lo está diciendo qué enfoque de trabajo tiene, porque además en el tema de sueño hay como extremos. Un extremo que trabaja de esta forma y el otro extremo que trabaja de otra forma totalmente contraria. Entonces, Y yo pero de personalmente, crianza hiperrespetuosa, que haga el niño lo que quiera, que ya yo sufriré como sea, y después está el estivir, que no, tú deja que el niño vomite, que ya que se joda hablando feamente, ya dormirá cuando no pueda más. Tío, no, ni siempre hay que ser igual, porque todos los niños durante toda su vida no funcionan igual. O sea que no hay que ser ni extremo, ni tampoco ser insistente en algo, porque esto me ha funcionado, sí, pero es que lo que te funcionó cuando tenía 8 meses, lo mismo con 3 años, ya no tiene sentido o no va a cuadrar, ¿no? claro, porque o sea, los niños van cambiando. Pero claro, lo que tú dices de los extremos de la crianza súper respetuosa o el otro es civil, pues eso a la familia les vuelve loca de decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo bueno? Entonces yo aquí, cuanto más en el centro esté, mucho mejor. Porque por un lado puedes hacer cosas que lo estás haciendo porque son modas y no porque realmente a tu hijo en este momento le venga bien. O no porque a lo mejor tú quieras hacerlo, sino porque estás siguiendo algo que se dice mucho. Entonces, el tema de diferenciar si lo que estás escuchando te puede servir o no, yo me fijaría mucho en quién te lo dice y qué perspectiva tiene. Perfecto. Eh, todo esto que estamos hablando creo que está dando un contexto que le está permitiendo a todo el mundo tener clara la idea que queremos transmitir, que es hay unos patrones básicos, tenemos que ser conscientes de cómo funciona el sueño en cada niño y buscar las estrategias y las situaciones que mejor se adaptan para el caso específico de cada chico en base a la situación de la que parte y en base a las herramientas y es decir, los argumentos y las estrategias que tenemos. ¿Cómo facilitar esto? Es decir, hay quien dice, no, yo es que desde pequeño me lo llevo todos los días a la hora que sea por ahí para que se acostumbre. Es un extremo, evidentemente. ¿Cuáles serían los hábitos, las rutinas, cómo podríamos hacer desde el nacimiento para fomentar la mejor calidad y el mejor desarrollo del sueño posible en los niños? Vale, ve, desde el nacimiento hay como un salto, que es lo que hablábamos antes. Desde que nacen hasta los 5 o 6 meses, ahí el sueño va a funcionar de forma muy distinta a después, a partir de cuando ya la alimentación complementaria esté bien. En los primeros meses, ahí pues es mucha flexibilidad. O sea, aquí no vamos a tener siestas como tal, sino vamos a tener que seguramente se duerma un ratito, después se despierta, después quiere dormir otra vez, pero yo aquí no me preocuparía tanto de cómo lo está haciendo, sino que en cómputo general esté durmiendo y que no esté despierto muchas horas seguidas. O sea, eso como en la primera parte. El ir haciendo rutinas, aunque todavía ellos no son capaces de interiorizarlo como tal, pero ya por lo menos le estamos dando un ritmo que seguramente le vaya a ayudar en etapas posteriores. Y a partir de los 7-8 meses, pues aquí sí que vamos a insistir más en tener una rutina que todos los días sea igual, porque esa rutina les va a dar seguridad, les va a dar tranquilidad, porque saben qué va a ocurrir, se pueden anticipar. Además que me encuentro que cuando ellos interiorizan esto, les encanta, o sea, les gusta el ir señalando, el saber qué tengo que hacer ahora, cuando son un poquito más mayores, de yo soy quien decido esas partes de la rutina porque ya la sé de memoria. O sea, que esa rutina tiene muchos beneficios. Y después el tema de los horarios.
los horarios es fundamental y que esos horarios los pongamos según a cómo les veamos por la tarde. Si le estamos viendo que a las 6, 7 de la tarde ya está con las cejas rojas, que ya está empezando a ponerse poco irritable, pues ahí a lo mejor es que ya no podemos tardar mucho más. Y no es cuestión de que se acuesta a las 9 de la noche, sino a lo mejor ahí va a tener que acostar a 7:30, 8. Que ahí seguramente tengamos que analizar si realmente los horarios que tenemos ahora son los que a ellos les viene bien o son los que nosotros hemos puesto. Correcto. Además de tu trabajo en este programa de sueño de seguimiento para los padres y de la información que das y demás, ¿cuáles serían algunas lecturas imprescindibles? Es decir, que tú siempre le digas a tus pacientes, mira, estos 2 libros, aparte de lo que vamos a hablar, o este libro, es imprescindible que te lo leas para que sepas por dónde van los tiros. A ver, en el tema de los libros hay como muchas, igual, con distintas perspectivas y pues, como decía antes, yo al final no soy partidaria de las perspectivas más extremas, que te puede servir como para tener toda esa información, pero bueno, el tener un punto intermedio, pues que al final ayuda más. Entonces, un libro que sí puede ayudar es de Sonia Kira, que además es psicóloga aquí de Sevilla, que ha trabajado con sueños, que se llama Cómo ayudar a los niños a dormir, con técnicas de acompañamiento. Y ahí pues vas a encontrar cosas que son un poquito más en ese centro, ¿no? De cómo puedes actuar, cómo puedes hacer en función a la edad que tengas, en función a cómo estés en este momento. No tanto algo súper estructurado de tengo que hacer esto aunque yo no esté de acuerdo con eso, porque eso tampoco es lo mejor, porque al final no lo vas a poder sostener. Sí, hay que tener la idea, o sea, hay que cumplir unas expectativas que se asocien a tu vida también, a tu forma de ver la vida, la situación, siempre que seamos razonables. ¿Cuál es el otro? Que si son partes mal, tema más respetuoso y demás, el ver si yo me siento ahí bien, porque muchas veces pensamos que tenemos que tender siempre a esa parte y a lo mejor hay cosas de ahí con las que me siento bien. Correcto. Pues mira, entiendo que lo más sencillo para encontrarte es sueñoblanco.com. Sí, o en Instagram también. Ok. ¿Cómo es el proceso cuando una familia te contacta? ¿Cómo es el proceso? ¿Coge una cita directamente? ¿Algún filtrado previo? ¿Se recoge información? ¿Cómo le podemos anticipar a las personas que van a interesarse por tu servicio que se van a encontrar cuando te contacten? Bien. Pues por un lado, por supuesto, me pueden escribir por Instagram y yo les voy a responder. Y también tengo una llamada de valoración donde ahí conozco a la familia y vemos el punto en el que está para ver qué tipo de ayuda le puede venir mejor en este momento por la edad que tengan, por la situación que tengan ellos en ese momento. Y es una llamada que a lo mejor es de media hora más o menos y hablamos un poco de todo. Vale, que sepáis que el trabajo que hace es online, de manera que cualquiera de cualquier zona española o extranjera puede acceder a sus servicios, que ya sabéis que todo esto del trabajo online a mí me encanta porque podemos ayudar a personas sin ninguna limitación geográfica con una facilidad horrorosa, que para hacer todo este tipo de trabajo, si lo puedo hacer yo, que me dedico a neurodesarrollo, evidentemente para seguimiento y control de los cuadros de sueño y ayuda a los padres, se puede hacer perfectamente, no tengáis duda. Y que os puedo garantizar que yo no la conocía de antes de buscar la información y tener esta entrevista, pero después de no solo lo que ha contado aquí, sino de todo lo que he visto previamente y demás, Belén sabe de lo que habla, tiene experiencia y seguro que no os va a defraudar para nada la ayuda que os puede dar. Así que sueñoblanco.com, Belén González, y muchas gracias por tu participación y por toda esta información que las familias necesitan y que seguro que más adelante vamos a llevar a algo mucho más interesante que solo una entrevista en un podcast. Muchas gracias. Qué bien, muchas gracias a ti por este ratito y por poder hablar contigo de este tema que para mí es un placer. Gracias. Pues ya sabéis, familia, sueñoblanco.com, podcast contado por un neuropediatra a descargar, YouTube,
El Neuropediatra, suscribir, campanita, like y toda esta historia, porque tenemos que conseguir que toda esta información llegue a todo el mundo que la necesita. Un abrazo fuerte y hasta el próximo episodio. Bye bye. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.